El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que les tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Una de las obras de misericordia de la cual me recordaba cuando leía la primera lectura es enseñar al que no sabe o corregir al prójimo. Fíjense que el apóstol Santiago nos dice que si una persona corrige a alguien que se equivoca, que se desvía del buen camino, no solamente le estará haciendo un bien a esa persona, sino que estará salvando su alma. Y esto, queridos hermanos y hermanas, tiene que darnos a nosotros, pues, el interés, la voluntad de querer ayudar a otras personas a que aprendan a conocer, amar y servir a Cristo, y de esa manera evitarles a ellos, ayudarles a evitar un camino lleno de sufrimientos, de dolor y de tristezas. Si bien es cierto que hay muchas personas que pueden hacer el mal por voluntad propia, porque quieren alejarse de Dios, hay otros que lo hacen por ignorancia. Y es allí donde nosotros podemos jugar un papel fundamental en ayudar a nuestros prójimos a acercarse a Dios, a entender cuál es la voluntad de Dios y pues enseñarles que el pecado no genera vida, sino que genera muerte. Al hacerlo tenemos que hacerlo con respeto, los tenemos que hacer con misericordia, pero también lo debemos hacer amparados en la gracia que Dios nos concede, al ser llamados por Él a transformarnos en sal de la tierra y luz del mundo. Así que aprovechemos pues las oportunidades que Dios nos da para compartir con los demás la buena nueva del Evangelio y ayudar así a que todos podamos asumir nuestro compromiso pues cristiano de ser dignos hijos e hijas de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús, quien pide que dejen que los niños se acerquen a Él, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, de manera especial, es cuando el Papa, bien sea en Roma o en alguno de los viajes que hace, se le acercan los niños para saludarles. Por supuesto, siempre las personas que le ayudan a él con la seguridad tienen que ser bastante precavidos, pero es bonito cuando uno encuentra estos momentos en los cuales hay niños que incluso de una manera muy astuta e inocente burlan de cierta manera la seguridad y se acercan al Papa simplemente para abrazarlo, para besarle. O tal como fue el caso de una niñita cuando el Papa visitaba Washington, que se acercó para entregarle una cartita y pedir que el Papa ayudara un poco para poder lograr una reforma migratoria justa, ¿verdad?, en este país. Una niñita que sufre precisamente porque sus padres están en riesgo de deportación. Lo interesante de este llamado que Jesús nos hace es que
Él nos pide que nosotros seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y hay 3 cosas que yo quisiera resaltar que nos pueden ayudar a entender el por qué Jesús nos pide esto. Y lo primero es que los niños, por lo general, no tienen confianza con cualquier persona. Ellos se acostumbran a ver a su padre, a su madre, tal vez a sus hermanos, a sus tíos, y de ellos recibirán órdenes y demostrarán afecto, pero por lo general no lo hacen con ninguna persona fuera de este contexto. Tal vez más adelante lo van a hacer con sus maestras, con sus compañeros de clase, pero al menos cuando están muy pequeños ellos siempre reciben es de las personas de las cuales ya tienen confianza. Y nosotros tenemos que actuar en cierta manera, pues de la misma forma. Recibir confiadamente de Dios, nuestro Padre, y de la Iglesia, nuestra Madre, las bendiciones que se nos conceden. Y hacerlo, repito, con confianza. Segundo, algo que es bastante importante, los niños, por lo general, a estas personas no les ponen ningún tipo de restricción al momento de demostrarles afecto. Un niño no demostrará ninguna restricción a su padre que lo abraza, que lo quiere, a su madre, a sus hermanos. El niño se da de una manera inocente, pura, confiada, a esa persona que le demuestra afecto. Pues de la misma manera nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios de una manera plena, sin restricciones. Es común que nosotros en ocasiones querramos ponerles límites a Dios, pensando siempre en que Dios nos exigirá algo y olvidándonos de que a pesar de que Dios nos pide, el hecho de dar a Dios nos capacita para poder recibir de Él las muchas gracias que Él nos quiere conceder. Y por último, y es algo que yo creo que tenemos que luchar por mantener en nuestro corazón, es ver las cosas que Dios nos da constantemente como una bendición y como si fueran cosas nuevas, experiencias nuevas. Fíjense, hace unos días atrás, una familia de amigos vino a visitarme. Y entre las cosas que ellos querían hacer era visitar el zoológico de Miami. Y ellos tienen 2 niños, una niña y un niño. El niño tiene 3 añitos. Y al niñito le gustan mucho los animales, pero no había ido nunca al zoológico. Entonces fuimos al zoológico. Y era interesante verlos a los 2, pero especialmente el más pequeño, porque era la primera vez que él podía ver, pues, estos animales de los cuales sus padres o incluso en el kinder le habían enseñado. Entonces todo para él era novedoso. Y disfruté mucho ese día junto a ellos, en especial porque este niño me enseñó la importante de ver con ojos de alegría, de novedad, las múltiples bendiciones que Dios nos concede cada día de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé esa alegría para poder ver como novedoso todo lo que Él nos da, porque de esa manera creceremos pues en gratitud y seremos así más pues provechosos, digámoslo así, en el cómo vivimos nuestra vida de fe. Supliquemos pues a Dios, toque nuestros corazones, los transforme y que nos permita pues ser dóciles a la voz del Espíritu que nos llama a dejarnos llevar al cielo para de esa manera poder disfrutar con Dios de la eternidad. Así sea.